revisar las clases grabadas. Sin embargo, está 100% prohibido divulgarles nuestras clases. Es decir, las vamos a poner en un canal del YouTube secreto nuestro sin ponerlo en la red. Digamos, esto porque vamos a decir cosas acá que de hecho no quiero que nadie más escuche aparte de ustedes. Y como ustedes saben, digamos, el YouTube es algo fantástico, lo que inventaron, es darle instrumentos así a gente como nosotros, que de otra manera no podríamos aprovechar de esta tecnología ni hacernos escuchar. Pero por otro lado, te pone, digamos, junto todo tipo de porquería. Entonces tenés, por un lado, un pibe comiéndose una baklava y al lado el maestro de Torah. Esto no está bien. נכון, הייתי עם הילד שלי והיה לה נעים ולא ניסית להישאר קצת? לא ניסית להישאר טיפה איתה? Bueno, creo que esto no es exactamente direccionado a nosotros. Llamamos esto de intervenciones estrafalarias. Baruch Hashem. Bueno, entonces seguimos. Por lo tanto, todo lo que se va a decir acá es entre nosotros. Digamos, estamos en un proceso que, digamos, individual. Es decir, cada uno de ustedes tiene un proceso distinto y somos un grupo muy, muy heterogéneo. Hay gente de toda parte, con todo tipo de históricos distintos, provenientes de partes distintas, es decir, no necesitamos necesariamente compartir todo con todos. Es decir, no hace falta, cada uno se va a concentrar en su proceso y es un proceso individual. Algunos de ustedes, para decir muchos de ustedes, ya estuvieron o conocieron otras keilot de judíos afuera de Israel, sobre todo en las keilot de los países latinos. ¿Sí? Y lo primero que se dieron cuenta es que nosotros no lo reconocemos a ellos, ni lo que hacen, ni su trabajo, ni valoramos lo que hacen. Esto es algo que necesita explicación y Dios mediante lo explicaremos. Eh, Nosotros nos concentraremos así esencialmente en algunos puntos. Toda la parte filosófica de identidad, es decir, lo que nos hace nosotros lo que somos y lo que planteamos, digamos, lo que nosotros vamos a definir, los objetivos a alcanzar. Y por otro lado, digamos, lo que se hace. Si hoy en día le preguntas a uno qué es un japonés, creo la mayor parte de la gente es capaz de contestar. Un japonés es esto, todos saben lo que comen los japoneses, qué lengua hablan los japoneses y más o menos saben cómo piensan. Digamos, si no saben es algo que se puede investigar y luego, digamos, determinar. Si uno pregunta lo que es un italiano, todos saben también dónde viven, qué lengua hablan, qué comen y todo lo demás. Y lo mismo respecto a los americanos, respecto a los franceses, ingleses, y todos están de acuerdo también en decir que un japonés es distinto de un italiano, ¿de acuerdo? Y un indio de la selva amazonia es distinto de un francés, que él mismo es distinto de un zulú en África, que es distinto de un esquimal o de un gitano y todos los demás. Ahora, cuando le pregunta a uno qué es un judío, vas a escuchar montones de palabras y libros y charlas y la gente demora en hablar y de hecho nadie exactamente sabe definir lo que es. ¿Sí? La mayor parte de la gente que abre la boca para hablar dice tonterías. Mejor no hablara de todo. Y ustedes también percibirán lo siguiente, la mayor parte de la gente que habla, ¿sí?, no tiene ningún tipo de autoridad para decir lo que sea. Es decir, no son reconocidos como líderes del pueblo judío, no tienen ningún tipo de título, digamos, hablan simplemente porque quieren hablar y le dieron el espacio. Entonces uno le pregunta y el otro contesta. ¿Sí? Ahora, esto lo hizo maestro. Este es un serio problema de la sociedad de hoy en día.
Es la cacofonía de voces. ¿Ustedes me siguen? Si alguien no me sigue o no está concentrado, puede decírmelo. Y ahí repito todo. Por ejemplo, imagínate ahora la... ¿Sí? Sí, sí le entendemos, señor. Ah, Hermano. perfecto. Me alegro. Es decir, imagínate ustedes ahora el asunto del corona. ¿Cuánta gente habló de corona? Y esto dice que está en contra, y esto dice que está en favor, y esto dice que hay que hacerlo esto, y cada uno tiene algo para decir, y cada uno tiene una opinión. Es tanta gente hablando al mismo tiempo, y tanta gente recibiendo espacio en los medios de comunicación para hablar, que llega un minuto y ya no tienes más idea de quiénes son serios, quiénes no son, quiénes son especialistas y quiénes son oportunistas. Para no decir que el 99% son oportunistas. ¿Sí? Mismo el hecho de la vacuna, cómo la gente rechazó la vacuna hasta el último momento. Digamos, cuando no había vacuna nadie estaba feliz. Cuando llegó la vacuna nadie estuvo feliz. ¿Y esto por qué? Porque la mayor parte de la gente que abrió su boca para hablar no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y esto es verdad también respecto al judaísmo. El 99% de la gente que ustedes se escucharán hablar sobre judaísmo no sabe lo que está diciendo. Es algo fantástico. Y como la gente le pregunta, entonces hablan y dicen y pueden decir lo que quieran. En ambos casos lo que nosotros vamos a ver es exactamente lo que es. ¿Sí? Y un detalle. Me gustaría empezar con ustedes una pequeña pregunta filosófica, ¿no? Sí, esto es una charla que ustedes pueden hablar. Entonces siéntanse libre para decir también cuando piensen algo, cuando alguna idea les pase por la cabeza. Está bien, digamos, no estoy solo, estamos todos juntos. Si yo tuviera que determinar cuáles son las diferencias que existen entre el judaísmo y las demás religiones, pero cuando digo diferencia, no quiero cualquier diferencia, digamos, en el aire, de estilo, ellos tienen el Corán, nosotros tenemos la Torah. Esto no, digamos, es algo subjetivo, porque cada uno tiene su libro. Yo quiero diferencias que nadie las pueda discutir. Es decir, que si yo le pregunto a un cura, le pregunto a un imam, le pregunto a un monje, y la respuesta, ellos escucharán mi respuesta y dirán, no, estarán de acuerdo conmigo. Una verdad absoluta. ¿Quién se atreve? Sí, diferencia entre el judaísmo y las demás religiones. ¿Qué es lo que nos hace distintos a los demás? Bueno, algo que se me ocurre que nadie puede decir que no, es que es la primera religión, vamos a decir, monoteísta de todo el tiempo. De acuerdo. Entonces, digamos, en términos históricos, vinimos antes, ¿es cierto? Sí, porque cuando yo hablo mi Torah, yo leo mi historia, la historia de mis antepasados. ¿Sí? Cuando un cristiano abre su Biblia, él lee mi historia, no la historia de él. Cuando un musulmán abre su Corán, él lee mi historia y no al revés. Es decir, si Dios existe, es una invención nuestra, no de los demás. Como dijiste, la primera religión monoteísta. Entonces, si nosotros vinimos antes, este es un hecho. Nadie lo discute. Tampoco lo pueden discutir, porque este está escrito en su libro, en su Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer punto, es una diferencia. Es decir, nosotros somos los inventores de lo que estamos haciendo. Luego, se supone, sabemos lo que estamos haciendo. Ellos se inspiraron de nosotros, o emanaron de nosotros, o como lo quieras cualificar. Otra diferencia más, igual como esta, que nadie pueda discutir. Eh, se puede equivocar uno. Si se puede equivocar uno, sí, por supuesto se puede equivocar. Yo no sé por qué, primero que todo, buenas tardes para todos. Yo soy Rosini y yo no sé por qué lo primero que se me vino a la mente al pensar en una diferencia entre las religiones y el judaísmo es que creo que el judaísmo es la única religión que la creó Dios, no el hombre. Bueno, No sé. bueno, mira, yo estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Pero
pero esta es una cuestión, digamos, es algo que los demás me podrían discutir. Como si yo digo esto a un cura, probablemente me contestará algo como sí, pero nosotros también, porque vino el Jesús, porque vino el esto, y hay otro que va a decir que vino el Muhammad y que le escuchó el ángelo Jibril que le habló en una caverna. Entonces, es decir, aunque yo pueda creer en esto, digamos, no es algo indiscutible. ¿De acuerdo? Es algo que depende de nuestra fe, en este caso específico. Ahora, por la primera pregunta, si uno se puede equivocar, por supuesto, estamos acá para esto, ¿sí? Para saber exactamente. Luego, digamos, y es posible que en determinadas cosas no exista, eh, bueno, entonces sí, Otra cuestión sería que el judaísmo, a diferencia de religiones, no trata de evangelizar, como que atraer a la fuerza a la gente, a la religión, digamos. perfecto. Entonces agarro tu idea y la pongo en términos más, vamos a decir, más técnicos, ¿no? Nosotros no hacemos proselitismo. Es decir, no nos interesan los conversos. Es un hecho. Si nosotros cometiéramos, si fuéramos prosélitos en este caso, creo la mitad del mundo se haría judía. Es, y al revés, digamos, en el cristianismo está escrito, y esto que en él cree no perecerá, sino tendrá la vida eterna, o algo semejante. Es decir, esto que no acepta a Jesús en su corazón, va al infierno. Es decir, incluso esto es algo complejo, pero no importa lo que uno hizo durante su vida, si asesinó, si mató, si robó, si en el último minuto de su vida se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón, va al cielo. Así dicen ellos. Y al revés, uno que sea un hombre bueno, es decir, que viva acá abajo, y ustedes percibirán que esto puede parecer idiota cuando lo describo así, pero en términos de teosofía, es algo que se encuadra en un razonamiento complejo de los cristianos. Esto ustedes lo encontrarán en la teoría del libre albedrío de Agostino. Y en algún momento, digamos, volveremos a hablar de esto. Pero lo mismo con el Corán. Sí, la entrada a la vida eterna es lo que uno cree. Es decir, si crees en esto, entonces estás adentro. Si no crees en esto, estás afuera. También en el Islam, también en la cristiandad. A nosotros, mira, creer es algo importante, pero no es crítico. Es decir, nos interesa muchísimo más a nosotros lo que uno hace en su vida y no en lo que uno cree. Ustedes me siguen. Luego nosotros no somos prosélitos, así como dijo nuestro compañero. Si los demás quieren convertir el mundo, nosotros no. Al revés, viene la gente a convertirse y le hacemos problema. Te viene uno, te dice sí, te viene otro, te dice no, te viene uno, te dice claro, te viene otro, te dice de ninguna manera. ¿Sí? Le damos el giro, digamos, uno para convertirse tiene que creer mucho, pero mucho convertirse. Y aún así te conviertes en un lado, en otro lado te dice, mira, esto a mí, yo no lo reconozco. Lo que le hizo él a mí no me interesa. Es decir, es un camino largo, espinoso y difícil, eh, pero no como los drusos, por ejemplo. Entre los drusos no existe ningún tipo de conversión. Uno nació druso o está. Luego, entonces sumamos todos juntos dos diferencias, ¿no? La primera es que nosotros vinimos antes y no al revés. La segunda, no somos prosélitos, ellos sí. ¿Qué otras diferencias absolutas podemos encontrar entre el judaísmo y las demás religiones? Que la religión judía agradece siempre a Dios por todas las cosas que hacemos y que tenemos. Por ejemplo, agradecemos antes de comer, después de comer, al levantarnos, al acostarnos. Entonces agradecemos. Sí, Hola, buenas noches. Mi nombre es Dubravka y Ojebet. Soy de Venezuela. fantástico. Bueno, no sos la única, hay más venezolanos también. Okay.
también tenemos chilenos, también tenemos peruanos, tenemos argentinos, Baruch Hashem, y tenemos un paraguayo. Esto nos hace la vida un poco distinta. Y esto ya tiene una tarea de casa, es traerme el tereré recién tenga la oportunidad. Pero el bueno. Bueno, sí. Sandra, ¿de dónde? Así será, Rab, así será. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Sandra, me olvidé de dónde Sandra viene. Bueno, bueno, perfecto. Sí, entonces que nosotros estamos siempre agradeciendo, es cierto, pero los musulmanes también. Los musulmanes se levantan la mañana y dicen La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Y luego comienza con Allahu Akbar. Es decir, ellos también están todo el tiempo agradeciendo. Incluso un árabe termina su frase y siempre dice Inshallah o Mashallah y Ma'asalam. Es decir, todo el tiempo está con Dios en su boca. Y bueno, entre los latinos creo que hay también bastante gente a quienes les gusta agradecer a Dios, ¿no? ¿O me equivoco? Una persona en Latinoamérica, aunque no sea creyente, muchas veces dice gracias a Dios. Es cierto. Solo porque sí. Es cierto, es cierto. Pero sí, pero yo creo que los latinos son naturalmente creyentes, ¿no? Los latinos somos gente, digamos, la fe es parte de la vida latina. ¿Sí? No como los franceses. Los franceses son materiales hasta los huesos. Digamos. Y es curioso porque algunas religiones vienen de Francia, pero en Francia nunca se practicaron. Cuando llegaron a Sudamérica, ahí se transformó en algo. Pero bueno, es decir, de acuerdo que nosotros siempre estamos agradeciendo a Dios y siempre estamos comunicándonos con Dios. Esto es cierto y es saludable. Pero creo no somos los únicos. ¿Otra diferencia más? Yo creo, Rav, a lo mejor corríjame si estoy mal, pero una diferencia innegable que ni los cristianos ni los musulmanes pueden negar es que Dios nos entregó la Torá. Ah, No a bueno, nosotros, sino a ellos. de acuerdo. De acuerdo. Creo que esto están todos de acuerdo, que nosotros recibimos la Torá. Y esto, digamos, es un gran paralelo con lo que dijimos antes, digamos, de que nosotros vinimos antes de los demás, ¿no? Y no al revés, que las cosas empiezan con nosotros. Sí, creo que esta es parte. Ahora, puedo adelantarme también y darle una opinión. Si alguien quiere decir, está invitado. Quería decir otra cuestión que pensé, si es posible. Sí. Sí, con alegría. Pues el idioma hebreo, ¿no? Yo creo que ponerlo de alguna manera en palabras, como el enlace entre una creencia y el idioma. Creo que bueno, tal vez son los musulmanes, pero creo que el hebreo es algo muy especial para el judío. Sí, sí, esto es cierto. Esto es muy cierto porque el hebreo es parte de la experiencia religiosa judía. Digamos, las cosas traducidas al castellano no tienen ningún sentido. Es decir, yo leo los rezos traducidos, me digo, Dios mío, no se comprende nada. Es decir, sin el hebreo no hay, el rezo se hace vacío y vano. Entonces es cierto esto. Sin embargo, como dijiste, los musulmanes tienen esta experiencia con el árabe y dicen que Dios ha creado el mundo con el árabe y dicen que el árabe es el idioma más completo del mundo, aunque le falte, tenga solamente 3 sílabas, perdón, 3 vocales y le falte algunas consonantes como la P, por ejemplo, que no existe, como P de Paulo, esto no existe en árabe, ellos dicen Paulo en vez de decir Paulo, pero aún así están convencidos que es la lengua más completa que existe del mundo. Y bueno, y los cristianos tenían el latín, ¿no? La lengua santa de los cristianos. Entonces, que rezaban como decían, me olvidé cómo decían ellos ahí en las iglesias, pero existía los rezos eran hechos en latín hace menos de 100 años, ¿no? Todavía llegabas a la iglesia católica y te decía como Benedictum
benedicto fructus ventris, bueno, in mulieribus, algo me olvidé, en algún momento me lo había aprendido. Bueno, me permito darle una palabrita, ¿sí? Una diferencia básica es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace de un hombre, por ejemplo, un cristiano? Es el hecho que acepte Jesús en su corazón. Entonces, si acepta las palabras de la Biblia, se hizo cristiano. Y ahí puede empezar puede bautizarse o hacerse evangélico o cualquier otra vertiente del cristianismo que sea. Y uno que no acepta el evangelismo, el evangelio, no puede llamarse cristiano o, digamos, seguidor de las enseñanzas de Jesús. Lo mismo en el Islam. Es decir, cualquiera puede hacerse musulmán. Por ejemplo, uno puede nacer negro, blanco, indio, chino y convertirse al Islam, es decir, aceptar las palabras de Muhammad. Y cuando uno acepta el Corán como verdad y Muhammad como el último profeta, luego se hace musulmán y es considerado musulmán. Ahora, en el judaísmo no es así. Yo soy judío porque nací judío. Y esto independientemente del hecho que acepte o deje de aceptar lo que está escrito en la Torá. Es decir, nosotros en este caso no somos una religión en el sentido explícito del término, sino somos un pueblo. Nosotros somos un pueblo, una nación. Es decir, es judío el hijo de judíos. Así nomás. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo de Pelé, sin duda, se le parecerá a su papá. Y el hijo de Maradona, sin duda, se le parecía a su papá. Y así el hijo de un beduino es beduino y el hijo de un ruso es ruso, el hijo de un japonés es japonés. ¿Sí? Existe, digamos, una parte básica. Y esto, digamos, no se puede cambiar. Digamos, el hecho de que uno, por ejemplo, nació negro y que no importa en qué religión crea o en qué cosa siga creyendo, siempre será negro hasta el último día de su vida. ¿Sí? Incluso cuando uno nació varón, será varón hasta el último día de su vida, si bien que hoy en día esto puede cambiar, ¿no? Michael Jackson es un ejemplo y otras operaciones más drásticas también son ejemplos, pero estas son operaciones cosméticas, ¿no? Que lidian únicamente con lo que está afuera, con la exterioridad. Sin embargo, digamos, la parte de adentro, la fisiología de un hombre no puede cambiar. ¿De acuerdo? Digamos, aunque le hagan cirugía plástica, los órganos que tiene dentro de su cuerpo siguen siendo órganos masculinos. Y lo mismo con la genética de uno. Cada uno es como nació. Digamos, que le guste o que no le guste. ¿Sí? Incluso en la primera página de la Torá hasta la última página, ¿sí? Siempre se habla del pueblo judío. Am Israel. El pueblo de Israel. Jamás se usa la palabra religión. Religión en hebreo se dice dat. Así, D-A-T. Dat. Esto es religión. Pero si quieres un término hebreo, es un término que aparece en el libro de Esther por la primera vez, cuando los judíos están en el exilio en Persia. ¿Sí? Es decir, nosotros somos antes de todo una nación. Entonces, en términos absolutos, digamos, se supone que uno no pueda cambiar su genética. No importa cuántos mikve uno se va a meter, no importa cuántas veces entre en el mar y salga del mar, o de agua, de otra agua, de lluvia, lo que sea. Pelé entró negro en el mikve, sale negro de la mikve, y un esquimal entró esquimal, sale esquimal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí en términos absolutos, simplemente no existe conversión al judaísmo. Y esto es lo que explica que nosotros no somos prosélitos. ¿Sí? Creo que es algo bastante lógico. Es lo que está escrito en la Torá, cuando Dios le da, le agarra a Abraham Avinu, que nosotros vamos a ver, todos creen por equívoco que Abraham es el primer de los judíos. Algo como Abraham se convirtió al judaísmo, algo semejante, ¿no? Es una tontería. Digamos, esto no tiene ninguna base, es una lectura cristiana de la Biblia.
Nosotros vamos a leer la Biblia en hebreo, Dios mediante, y vamos a descubrir que todo lo que ustedes han leído de la Torá, desde la primera página hasta la última, tirarlo en la basura porque ya no te sirve más. Vamos a leer todo de nuevo, pero de esta vez en hebreo, como suele, y comprendiendo exactamente lo que dice con todos sus detalles. Va a ser un trabajo un poco largo, pero lo haremos y vamos a explicar las bases y vamos a explicar cómo funciona el judaísmo y por qué nuestra manera de leer la Torá es tan distinta de los demás. Pero una cosa puedo decir a ustedes: todos los conceptos de religión cristianos, como por ejemplo crimen, castigo, cielo, infierno, espiritualidad, todos estos términos son términos cristianos que no tienen ningún tipo de eco en el judaísmo. Son distorsiones, digamos, basado en algo que hubo en algún momento en el judaísmo, y nosotros vamos a estudiar uno, a saber lo que es, y vamos a poder determinar lo que es. Pero Abraham no es el primer de los judíos, sino es el último de los hebreos. Y esto volveremos a hablar de esto en otro momento. Pero siendo el último de los hebreos, Dios le dice a Abraham: andate del lugar donde naciste, del país de tu papá, de tu hogar, del lugar que ha sido tu patria, déjalo todo y anda hacia la tierra que te mostraré. Lech lecha mi artzecha mi moladtecha mi bait avija el eretz asher areka, hacia la tierra que te mostraré. Y de ahí, ¿qué le promete Dios a Abraham? Ve'escha le goy gadol, y voy a transformarte en una gran nación. Goy en hebreos es una nación. Goy Gadol, una gran nación, es lo que Dios le promete a Abraham. Es decir, Abraham vino de una nación que en este momento desaparece, pero de él puede volver a surgir. Y esto luego lo explicaremos en otra clase. Es decir, y de ahí la tierra de Israel está prometida a sus descendientes físicos, es decir, su hijo, su nieto. ¿Y cuál es la preocupación de Abraham? Es que Abraham no tiene hijos. Luego por esto se pregunta: ¿cómo puedo yo heredar de una tierra si no tengo hijos? Y en esta época Abraham no estaba solo. Vino con miles de conversos que venían con él, de Ur-Kasdim, como vamos a ver después en el texto. Pero lo que es justo al revés, todos estos conversos que trae de Ur-Kasdim, Dios le dice a Abraham que se aleje de ellos. Y es decir, estamos hablando acá simplemente de una cuestión genética, y es lo que la Torah habla. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, tiene dos hijos, un hijo con la mucama, otro hijo con su señora, y de ahí tiene nietos, 12 y bisnietos después, las 12 tribus, y final de cuentas las 12 tribus, los hijos de Israel, se encuentran en Egipto. Y esto es algo bueno porque corresponde a la época del año que estamos ahora, ¿sí? La época de Pesaj, cuando los judíos se preparan para salir de Egipto. Ahí en Egipto, ¿sí? Ustedes me siguen, ¿sí? Estos mismos descendientes de Abraham, que se encuentran todos en exilio en Egipto, son esclavizados por el faraón. El faraón le impone trabajo duro y complejo y trata de exterminarlos. Trata de exterminarlos matando a sus primogénitos, trata de exterminarlos haciendo control poblacional para que no crezcan más los niños, ¿sí? Después viene Moshe Rabbeinu y sale con Moisés, ¿no? Moisés sale con todos estos descendientes de Abraham, de la tierra de Egipto, hacia la tierra de Israel para volver a su tierra ancestral, es decir, la tierra que ya estaba prometida a Abraham. ¿De acuerdo hasta ahora? En el medio del camino reciben la Torá. ¿Por qué hace falta la Torá? ¿Qué es la Torá? Es determinar, digamos, cuáles son todos los rumbos hacia los cuales se dirigen los judíos. Es conocer los horizontes hacia los cuales los judíos deben anhelar. Es hacia donde deben extender sus velas. Los puertos hacia los cuales deben llegar, cómo comportarse, cómo organizarse. Se hace un resumen, se reúnen todos los judíos que están, no son muchos, son algo como 600.000 varones, más sus señoras, y se ponen todos de acuerdo. 600.000 no son así tantos, ¿no? Digamos,
Es bastante, pero no así tanto. Y todos están de acuerdo, reciben la Torá, y esta es la identidad judía. Entonces, es decir, los judíos son genéticamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. A partir del momento en que aparece Moshe en la escena de la historia, en las páginas de la historia, se determina, digamos, por escrito cuáles son los objetivos del pueblo judío, cuáles son los rumbos que este pueblo va a tomar. A partir de este momento tendremos dos aspectos, es decir, sobre el aspecto genético viene a sumarse, a adicionarse el aspecto de la identidad montada y de los rumbos, es decir, la identidad. Entonces, a partir de este momento, uno puede identificarse con el proyecto. Entonces tenemos dos aspectos, el aspecto de la, vamos a decir, de la herencia, que es que esto que uno recibió de su papá, la herencia que los judíos recibieron de Abraham, Isaac y Jacob, y el aspecto de la fidelidad a las leyes, al proyecto de Dios para el pueblo judío. A partir de este momento pueden aparecer también atritos, digamos, confusión. Uno, por ejemplo, puede ser heredero, puede heredar esta identidad, pero no identificarse con la fidelidad, con el proyecto. Puede rechazar el proyecto. Es decir, yo soy judío, pero no tengo ganas de irme a la tierra de Israel, de vivir de acuerdo con el proyecto nacional judío, de cultivar estos valores. Prefiero quedarme en Egipto, por ejemplo. Y hay de estos que se quedaron en Egipto en esta época, como hay un versículo que dice que de Egipto, Hamushim Yatsu Bnei Israel, 1 de cada 5 judíos salieron. Es decir, de cada 5 judíos, 1 salió de Egipto. Los otros 4 dijeron, no, este proyecto a mí no me interesa. Salir al desierto ahora y confrontarme con la nada para después entrar en un país y luchar por este país y dar mi vida y que mis hijos tengan que ir al ejército, todo esto a mí no me interesa. No quiero que mi hijo vaya al ejército, ni que luche en contra de los árabes, ni que luche en contra de los emoreos o de los hititas, de cualquier otro pueblo que esté acá. Y el Betamigdash, la religión, bueno, todo esto es muy lindo, pero la vida acá en Egipto, ahora que ya no somos más esclavos, está bien, se puede vivir. Es tener una casa con vista sobre el Nilo. ¿Ustedes me siguen? Es decir, comienza a ver la posibilidad de que exista un atrito entre la herencia y la fidelidad. Por otro lado, a partir del momento en que la identidad está determinada y que existe la fidelidad, existe el proyecto, aparece un espacio suplementario. Este espacio suplementario, ¿qué dice? Dice lo siguiente: uno no nació judío, por ejemplo, un egipcio que estuviera en este momento, que no nació judío, pero ya se cansó del faraón, ya se cansó de los dioses egipcios, ya se cansó de la sociedad egipcia, ve que los judíos se están yendo y dice, mira, ¿qué es este proyecto ahí de ustedes? ¿Ustedes hacia dónde van? ¿La tierra de Israel? ¿Vivir cada uno con su familia? Y la Torá, estar en contacto con un Dios y no 100. A mí me interesa, yo quiero. Es decir, pese a de que no tenga la herencia, a pesar de que no tenga la herencia, puede identificarse con el aspecto de la fidelidad y decir, yo quiero. En este momento, ¿qué diría Moshe? Bueno, si quieres es simpático, pero no basta con querer. Necesitas también a vivir como nosotros. ¿Estás dispuesto a vivir como nosotros? Dijo, no sé, ¿qué es vivir como ustedes? A partir de ahora tendrás que casarte con una sola mujer. A partir de ahora tendrás que tener hijos y familia, rezar 3 veces al día. A la sinagoga tendrás que ponerte los tefilines, tendrás que ponerte el talit, tendrás que todo lo que haces, todos los Shabbatot, tendrás que estar en casa con tus amigos, familia, sinagoga. ¿Estás seguro que es lo que quiere? Bueno, no sé. Lo tengo que intentar. A veces quiere, pero es duro, es difícil, ¿no? No alcanza. A veces no se puede hacer la mitad, por ejemplo. Bueno, entonces en este sentido, si en términos de la herencia biológica, genética,
Esto no existe manera de cambiarlo. Existe una manera de que uno que no nació judío se haga fiel al mensaje del judaísmo, al proyecto que Dios dio al pueblo judío. Y por la fidelidad podrá juntarse a nosotros. Es decir, va a vivir como nosotros, va a educar sus hijos como nosotros, va a hacer el ejército junto con nosotros. Así como mi hijo tendrá un día que agarrar una pistola y lo perseguir a los árabes, los hijos de ustedes lo mismo. ¿Sí? Y así como yo voy a la sinagoga todos los Shabbatot, ustedes también. Y así como yo educo a mi hijo en hebreo, ustedes también. Hasta que, final de cuentas, digamos, los hijos de ustedes podrán casarse con nuestros hijos. Y a partir de allí, la genética antigua, la genética anterior, la identidad anterior va desapareciendo, se queda para atrás como si nunca hubiera existido. Y a partir de ahí, los nietos de los conversos son 100% judíos. También en términos de la herencia, en virtud de los matrimonios que se van a hacer en consecuencia y después de todo esto, y la identidad antigua desaparece. Es decir, probablemente el converso tendrá, por ejemplo, primos genéticos en otra parte del mundo que ellos no tienen ningún tipo de conexión. ¿Ustedes me siguen hasta acá? Sí, señor. Sí. ¿Alguien le perdió el Sí, razonamiento? seguimos. Muy bien. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no tenemos, por ejemplo, un termómetro para medir cosas espirituales. ¿Sí? No existe hoy en día un termómetro de espiritualidad que dice de judeidad. Esta tiene 80% de judaísmo, no lo puedes poner bajo tu lengua y medir la temperatura de judaísmo que tienes en tu cuerpo. Esto es imposible, no existe. ¿Cuál es lo único que puedo medir yo? Lo Las práctico, si acciones. vivo o no vivo como judío. Exacto. El único instrumento que tenemos para medir es la práctica de las cosas. Cuando veo que uno recibió un salario de 5.000, 10.000 shekel, a ustedes les deseo 50.000 shekel, y que le sacó el 10%, lo puso en la tzedakah, a los pobres, a las viudas, a los estudiosos de Torah, a los huérfanos, a los enfermos, a los ciegos, ahí digo, mira, esto está haciendo mucho, ya está tocando en su bolsillo, es algo bueno, ya se está haciendo judío porque ya está preparado para ayudar a los demás. Y cuando te veo todos los días en la sinagoga, voy a decir, muy bien, esto está haciendo un gran esfuerzo, porque yo comprendo lo que puede costar a uno que nunca creció con esto, encontrarse todos los días en la sinagoga. Así mismo judíos que vienen de los países latinos les cuesta ir a la sinagoga todos los días, aún más esto que se candidata a la conversión, ¿no? Y despacito voy observando todo lo que uno hace. Hasta que viene un momento, voy a decir, esto vive exactamente como nosotros. Ya no hay más diferencia entre el estilo de vida que tiene él y nosotros. En este momento, entonces voy a reconocerte a ti como judío. Esto independientemente de lo que sienta. Uno puede sentir una cosa, otra cosa, esto a mí me interesa menos. Pero cuando yo pueda reconocer esto, entonces os llevamos al mikve. Y ahí en el mikve se va a inmergir y vamos a decir, tiene ahora el espíritu judío. Pero el espíritu judío no es algo como en la santería que se te baja un espíritu. No de esto estoy hablando. Estoy hablando de todo el aspecto de la adopción de la identidad y del modo de vida judío. Esto es la conversión. ¿Sí? Por lo tanto, uno no convierte a otro, sino uno se convierte. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay muchos aspectos de la identidad de un hombre, ¿de acuerdo? Un hombre puede, a veces, hay siempre una distinción, es distinto lo que uno siente en su corazón y cómo los demás lo ven. Entonces, acostumbramos decir que existen tres aspectos de uno. El primer aspecto es cómo uno ve a uno mismo.
El segundo aspecto es cómo los demás lo ven. El tercer aspecto es cómo Dios lo ve. Como Dios lo ve, nosotros no sabemos. Digamos, probablemente no lo saberemos. Ahora, ¿cómo uno ve a uno mismo? Hay gente que dice, yo me siento judío. Hoy en día está de moda, ¿sí? Uno se siente otra cosa que no es. Es parte de las ilusiones que la gente viene coleccionando en toda parte de la historia, ¿sí? Hoy en día uno se despierta en la mañana y dice, yo me siento mujer. Entonces ahí se hace mujer o cree que es una mujer, pero no lo es. Y si dices, no, vos de hecho no sos una mujer, ¿sabes? No me importa cómo te sientes. El hecho de que, mira, basta con que te mires en el espejo para que percibas que no sos una mujer. Entonces el hecho de que vivas una ilusión, y una ilusión incluso muy seria, en que te ponen después silicón, otro tipo de cosas, que te amputan una parte del cuerpo, esto, mismo así, no sos una mujer todavía. Entonces esta es la parte que estamos en un mundo que nos dijeron uno puede ser cualquier cosa que desee. Esto no es cierto. Esta es una ilusión, ¿sí? Hay determinadas cosas que uno puede ser y otras no. Yo, por ejemplo, no puedo ser japonés, aún quisiera. Tampoco puedo ser esquimal o chino, ¿sí? Digamos, y no puedo enojarme en el día, por ejemplo, en que ustedes no me reconozcan como esquimal. Esto no se hace porque ustedes me están haciendo mal, porque yo soy un esquimal en mi corazón y ustedes no me reconocen como un esquimal, no me tratan como un esquimal. Es decir, entonces todo esto acá tendremos nosotros que ser muy precisos quiénes somos, de dónde vinimos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces el proceso de lo que estamos haciendo es un proceso claro y determinado. ¿Sí? El proceso terminado, un cambio de vida completo, es algo que puede traer cambios verdaderos. Por lo tanto, en resumen, la conversión pasa por la fidelidad a los valores del judaísmo, al hecho que el converso asuma un estilo de vida 100% compatible con lo nuestro. Y aún así, la parte de la conversión solamente se completa pasadas 1, 2, quizá 3 generaciones, cuando sus hijos se casarán con otros judíos o judías, y cuando sus nietos se casen también con otros judíos y otras judías. Y así, despacito, al cabo de tantas generaciones, la conversión se completa. Por lo tanto, la conversión no es un proceso de una vida, es un proceso de muchas encarnaciones. De esto quizá hablaremos un poco más en adelante. O como de la misma manera, por ejemplo, si uno se convirtiera... Hola, Rabino. Por Una favor. pregunta con respecto a eso que está mencionando. Un ejemplo, nuestros hijos, nosotros somos convertidos y nuestros hijos siguen las costumbres, pero son varones, no son hembras. Y ellos tienen a su vez a sus hijos. Si sus hijos no quieren seguir las tradiciones y las costumbres, ellos van a ser judíos porque nosotros somos conversos. Y sus descendientes serán judíos. En términos absolutos, sí. Sobre todo si están acá en Israel. Y las chances que tengan, si ustedes hacen todo bien, que los nietos no sigan el camino, son muy, muy chicas. En general, cuando todo se hace bien, este tipo de cosas no se produce. Ahora, si por casualidad uno de ellos, por ejemplo, dijera, a mí todo esto no me interesa, pero el país de Israel tampoco me interesa, y se andara de acá, y fuera a vivir en Canadá, en Alemania, en Australia, en China, donde fuera, y ahí hiciera un casamiento no judío, entonces es difícil, ahí ya no hay más continuidad, la continuidad se rompió otra vez más. Entonces a partir de ahí ya no se cuenta más. Mientras están acá y que están solo con matrimonios judíos, entonces hay algo, ¿sí? Este algo se preserva, por supuesto, sobre todo acá en Israel. También lo llamamos del mérito de la tierra de Israel. Y otra pregunta que no sé si es muy fuerte. En la religión judía se acepta personas homosexuales que se quieran convertir. No. Ok. Y los que son hijos
de judíos o sea, que son judíos de nacimiento y son homosexuales, ¿lo acepta la comunidad? Mira, acá vamos a... Es una pregunta capciosa. Pongamos la pregunta así. Vamos a separarlo por términos. ¿Está bien? Entonces, acá me hablaste de la religión judía. La religión judía no existe. No hay religión. Exacto. La comunidad. Existe el pueblo judío. La religión no. Nosotros no somos una religión, somos un pueblo. Vamos a separar las cosas en parte. Si uno nació judío y se hizo homosexual, entonces yo no sé lo que es aceptarlo o no aceptarlo. Es decir, el tipo existe. Que me guste o que no me guste, el tipo existe. Y está ahí. Entonces no hay mucho lo que yo pueda hacer. Si quiere charlar conmigo, yo le voy a hablar con alegría. Podremos charlar, le podré explicar. Si me quisiera escuchar, entonces podríamos charlar. Digamos, podría venir en mi casa, comeríamos algo juntos, le propongo un café y le explico por qué la Torá rechaza este tipo de comportamiento. Okay. Le explicaría, por ejemplo, que el camino de un matrimonio es un camino completo y feliz, aunque esto le cueste, porque todo hombre tiene que aspirar a ser padre, a tener continuación, y con la relación homosexual tendrá padre, no tendrá familia. ¿De acuerdo? Okay. Entonces esto, digamos, ahora, aceptar es un término mal elegido, ¿de acuerdo? Digamos, Okay. digamos una, la- el mundo es gigante, hay miles de millones de gente distinta y la gente existe. Entonces, aceptar, no aceptar, es algo que es sinónimo de nada, digamos. Incluso yo no sé si él me acepta a mí, digamos. Pero este es otro punto. Pero digamos, cualquier judío que quiera hablar del judaísmo o de filosofía conmigo estará invitado. Siempre. Incluso lo invitaré para el Shabbat. Si él es... bueno, ahora, si uno no es judío y es homosexual y quiere convertirse, él tiene un problema. El problema que tiene es lo siguiente, es que la Torá rechaza este tipo de modo de vida. Si este modo de vida es rechazado por la Torá, ¿sí? Entonces es como si yo dijera lo siguiente, quiero entrar en un club de vegetarianos. Solo hay una condición, es que yo como carne. Y quiero que ustedes vegetarianos aceptenme como soy y me reconozcan como vegetariano. ¿Comprenden ustedes? Esa esquizofrenia. Y nosotros no tenemos aptitud para la esquizofrenia. Este tipo necesita de un psicólogo, ¿sí? No de un rabino. Yo no le puedo ayudar a esto. Digamos, el judaísmo, digamos, tiene reglas. Y como dijimos, la fidelidad. Entonces, si uno nació judío, ahí está, es él. Tiene sus cuentas con Dios, tiene sus cuentas con la sociedad, pero es un problema interno nuestro. Es un problema, vamos a decir, del pueblo judío con el pueblo judío, de un judío con otro. Ahora, la parte de problemas de gente que viene de afuera, de otros pueblos, son problemas de ellos, no necesariamente problemas nuestros. Entonces, si uno quiere convertirse, significa que está queriendo asumir para él los valores de la fidelidad de Moshe. Es decir, todos los valores del proyecto del pueblo judío. Si no quiere aceptar estos valores, no tiene por qué convertirse. Si tengo yo algo para proponerle, sí. Existen, por ejemplo, medios de que uno puede estudiar el judaísmo sin necesariamente convertirse. Uno puede ser un simpatizante, por ejemplo. Uno puede querer a los judíos, al judaísmo, estudiar incluso en marcos organizados, como los Bnei Noach, por ejemplo, adoptar lo que le parece más útil, consultarse con rabinos que estarán ahí para esto, y seguir viviendo de acuerdo con lo que cualquier ser humano bueno puede seguir viviendo. A mí, por ejemplo, me interesa más un buen hombre que un mal judío. Si uno se va a convertir es para que se haga un buen judío. Si no, puede seguir siendo
un hombre bueno. Porque, por ejemplo, un no judío que no cumpla Shabbat no tiene ningún problema. El problema es el judío que no cumple el Shabbat. Espero que me sigan ustedes. Bueno, si esto se hace complejo, entonces no duden en preguntar. Las preguntas de Yocheved son muy buenas. Yo solo ayudo a reformular las preguntas para que se hagan más claras. Bueno, después, respecto al acento y a la lengua, ¿está todo bien? Digamos, ¿todo se comprende bien? ¿Sí? Sí, Sí, Rab. Bueno, mira, entonces vamos a hacer así. Vamos a empezar con algunos puntos de filosofía y algunos puntos explicativos. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de expandir un poco nuestra conciencia. Yo sé que pasado determinado tiempo delante de la pantalla, uno tiene una tendencia a cansarse. Entonces, si ustedes se cansan, avísenme y luego podremos darle una pausa. Yo no necesito de pausa. Yo puedo seguir así todo el día, de la mañana a la noche. Ahora, si algunos de ustedes necesitan de pausa, de un refresco, un aire, entonces avísenme, hacemos una pausa de 2 minutos, ustedes agarren el alcohol gel, se froten los ojos con el alcohol gel, luego se despiertan y ahí de vuelta con todo el espíritu, con todas las ganas. ¿De acuerdo? Estoy con el mate, Rab. El mate es lo mejor. El mate es la fórmula. Este es lo que de mejor ha salido de Sudamérica. Yo les digo, Baruch Hashem, yo solo espero el día en que comience a plantar el mate israelí. Pero bueno, este día, mientras tanto, todavía está en el futuro. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones filosóficas, ¿sí? Y como dijimos, nuestro objetivo en este momento va a ser tratar de comprender cuál es esta fidelidad. ¿Para qué está el pueblo judío? ¿A qué vino? ¿A qué estamos nosotros? ¿Por qué existimos? ¿Y hacia dónde vamos? Si uno escuchó todo esto, es decir, esto nos va a llevar un año. Si uno escuchó todo esto, ¿le gusta? Por favor, está invitado a juntarse a nosotros. Si uno escuchó todo esto, ¿no le gustó? Baruch Hashem, sea bendecido, el mundo es grande, hay miles de posibilidades, digamos, no estamos acá en un todo o nada. ¿Sí? No estamos en el 8-80, estamos al revés, tratando de descubrir mejor quiénes somos, a qué estamos y hacia dónde vamos. Una cosa les puedo decir, el pueblo judío tiene un proyecto, este proyecto está ahora en su cúspide, ¿sí? Jamás la situación del pueblo judío en los últimos 2500 años estuvo tan buena. ¿Sí? Acá entre nosotros hay algunos judíos, quiero decir, de herencia judía. Quiero decirles que hace menos de 100 años, mis abuelos, es decir, los abuelos de otros más que están acá en este grupo también, vivían en un gueto infecto en Egipto, los míos en Egipto, de otros en otras partes, ¿no? La Melaja, en que los árabes todos los días pasaban y tiraban sus tachos de basura ahí, ¿sí? Comían, digamos, una vez al día y vivían de manera... Algún día describiré lo que ha sido la vida de mi abuelo. Y lo que tenemos nosotros hoy en día, esta es la gran brajá, reconocer que el proyecto judío tiene éxito, es un proyecto exitoso, y bueno, comprenderlo esto es parte de la cosa. Ahora, quiero un ratito, quiero que se fijen por favor en este asunto. Estamos nosotros ahorita en la fiesta de Pesaj. Sí, no por casualidad Dios permitió o nos ayudó a empezar nuestro proceso de nosotros todos en esta época del año. Pesaj es la celebración más importante que existe en el calendario judío. Esto manténganlo bien en claro en su espíritu. Le pregunta a cualquier judío, sudamericano, europeo, cuál es la fecha más importante del calendario, te va a contestar el pobre tipo, es Yom Kippurim. ¿Por qué? Porque no come. Es decir, cuando no come se hace feliz. ¿Sí? Porque recuerda a los nazis y los nazis. Mira,
Hay muchos judíos hoy en día y quiero que ustedes se alejen de ellos, digo, intelectualmente estoy diciendo, no en amistad, por supuesto, en amistad al revés, tiene que acercarse, pero intelectualmente digo, hay muchos judíos que le hablan así, vamos a hacer el Shabbat, no, de esto no quiero, no me gusta, comer kasher, ¿para qué? ¿Qué porquería? ¿Qué hace falta esto? Y bueno, vamos a Israel, no, Canadá es muy mejor, ¿no? Pero les dices, hubo un holocausto, ¡oh, Hitler! ¡Sagrado! No hables del holocausto jamás. Hitler-Juden. El judío que se identifica su judaísmo en virtud o gracias a Hitler. Chas v'shalom. Pobre gente. Yo Hitler no le tengo ninguna memoria, no me importa, no pienso en él. Yo vivo mi judaísmo todos los días de mi vida. No me hace falta un alemán para acordarme que soy judío. ¿Comprenden ustedes? Luego hablan del día de Kippur. Es el día más sagrado que existe. El día del Kippur es un día muy importante en nuestro calendario. Sin embargo, es un día que hay que celebrarlo. Pero lo más importante que hay es Pesaj. Todo lo que hacemos en nuestro calendario gira alrededor de Pesaj. Cuando el judío hace Kiddush los viernes la noche, dice Zecher leyetziat Mitzrayim, un recordatorio a la salida de Egipto. Y cuando el judío hace Shavuot, es un recordatorio a la salida de Egipto. Zecher leyetziat Mitzrayim. Y cuando un judío le hace el día del Kippur, dice Zecher leyetziat Mitzrayim, es un recordatorio a la salida de Egipto. Todo en nuestra vida gira alrededor de esto. Es una singularidad en la historia que hizo cambiar no solamente la vida de los judíos, como es el momento en que el pueblo judío se congrega y que aparece la dimensión de la fidelidad. Como dijimos antes de esto, había únicamente la dimensión de la herencia. Para comprender un poco lo que es la salida de Egipto, ¿sí? Y cómo esto se hizo, como lo que estamos celebrando ahorita, ¿sí? Agarremos el punto siguiente. El concepto de nacimiento es una constante en la Torá. La Torá habla todo el tiempo del embarazo y el nacimiento, ¿sí? Es un punto filosófico bastante importante. La posibilidad de nacer o quizá renacer, ¿no? Por ejemplo, mismo cuando crea el mundo, está escrito lo siguiente. Perdón. ¿Ustedes me escuchan? Pequeño accidente hubo. Dios dice lo siguiente en la Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. El comienzo, Dios ha creado los cielos y la tierra. Creado, no está escrito crear. Esto es la traducción en español. Está escrito en hebreo, bara. Bara viene de la palabra como en árabe. ¿Alguien acá de ustedes habla un poco de árabe? ¿Ishuay árabe? ¿Nadie habla dos palabritas de árabe acá? ¿No hay judíos sefaradíes? ¿Alguien sí? ¿Quién habla árabe acá? Bueno, en árabe hay un verbo que es bro. Bro es cuando lo quieres echar a alguien. Por ejemplo, cuando hay un perro y le quería echar, le decía bro. Es decir, andate de acá. Bara es expeler. Echar es hacia afuera. Este es bra, ¿sí? Y es un término que retorna a decir como si Dios hubiera echado, puesto afuera o digamos, expelido la existencia en algún momento. Pero esto se comprende como algo, un recinto, un espacio y algo que sale de este espacio. Sin embargo, Dios es infinito, entonces es difícil imaginar cómo algo puede salir o añadirse al infinito. Luego el espacio tiene que crearse dentro de Dios, pero luego lo veremos en otro momento, ¿sí? Por ejemplo, en Rosh Hashanah, la reza que se dice es así: Hayom arat olam, Hayom ya'amid bemishpat kol yitzuri olam, im kebanim keavadim. Este es el rezo de Rosh Hashanah. Hoy el mundo está embarazado. Agat Olam. Es decir, el mundo está embarazado. Este es Rosh Hashanah.
el mundo va a aparecer, digamos. Hay un embarazo, y este embarazo es el embarazo del mundo. El mismo día en que el mundo está embarazado, ¿sí? Literalmente embarazado. No es siquiera una interpretación metafísica del término. Ayom Yabid Bemishpat es el día de juicio, porque Rosh Hashanah es el día de juicio. ¿Sí? Si nosotros seremos juzgados como hijos o como esclavos. ¿Sí? Esto es el hecho de nacer. Incluso la palabra año en hebreo, es decir, este ciclo anual, ¿sí? Se dice en hebreo Shana. ¿De acuerdo? Shana. Repitan conmigo sin los micrófonos. Shana es año. Shana viene de la palabra cambio, cambiar. Cuando algo cambia, se dice leshanot. ¿Sí? Es decir, cada año que pasa, algo cambia. O mejor, o algo tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es este embarazo? Es la posibilidad de que algo cambie o venga a cambiar. Pero lo mismo, Shana también viene de la palabra leshanen, es la misma palabra que significa repetición. Es decir, cuando hay cambio, hay un riesgo de repetición. Y esto es grave. Es decir, tienes que asegurarte que el embarazo te trae a la situación de cambio y no a la situación de repetición. Espero que ustedes me siguen. Si alguien está distraído, no me está siguiendo, está pensando en otra cosa, entonces hay que despertarse, porque esta es la parte importante. ¿De acuerdo? Rab, necesito una repetición, por favor. Muy bien. Nosotros dijimos que la palabra, que el rezo de Rosh Hashanah, el rezo del año nuevo, ¿sí? Se dice Ayom Arat Olam. Hoy el mundo está embarazado. Entonces no se comprende bien qué es este embarazo del mundo, qué es este mundo que está embarazado. El mundo que está embarazado es la cuestión del potencial de generar algo distinto. Y por esto la palabra año en hebreo se dice Shana. Y Shana viene de la palabra cambio, leshanot. Es decir, se espera que el embarazo del año, es decir, de toda la vida que viviste durante un año, que el mundo está embarazado con un potencial para generar un cambio en el mundo. Pero es el mismo radical de la palabra leshanen. Y leshanen significa repetición. Es decir, todo se repite. En vez de darle cambio, dale para atrás y repetís todos los errores o todos los hechos del año anterior. Esto para comprender la idea del embarazo. ¿Qué es ese embarazo? ¿Qué es ese mundo? ¿Sí? En hebreo nacer se dice laledet. ¿Sí? Es el verbo. Laledet se conjuga de muchas maneras. Por ejemplo, nolad. Cuando alguien te pregunta ¿dónde naciste? Entonces uno contesta Noladeti be Santiago, Noladeti be Yerushalayim, Noladeti be New York. ¿Sí? ¿Dónde naciste? Es el verbo en la voz pasiva que comienza con la nun. Pero cuando uno le da nacimiento a uno mismo, se dice leivaled. Leivaled es cuando uno le da nacimiento a uno mismo. ¿Sí? Valad. Valad también es el hijo que va a nacer. Y cuando uno le da vida o le da la posibilidad para que otro nazca, se dice leolid. ¿Sí? Leolid es cuando un padre engendra a un hijo, a una continuación. ¿De acuerdo? Esto es el verbo ladedet. Y es curioso, porque con esta palabra, la palabra historia se dice en hebreo. Historia en hebreo, la palabra historia, ¿sí? Historia con H grande. La historia de España, la historia, se dice toldot. Toldot, así como está escrito acá. Toldot. Los nacimientos, los engendramientos. Como que una era le da nacimiento a otra era. ¿Sí? Así como está escrito en toda parte del libro de la Torá. Por ejemplo, en Bereshit, en el principio, estos son los engendramientos de los cielos y la tierra. Es decir, ¿qué es lo que la tierra y los cielos han dado? ¿A quienes han dado la vida? ¿Sí? O, por ejemplo, Veale Toldot Yitzhak, Yitzhak ben Abraham.
Estos son los engendramientos de Isaac, hijo de Abraham. Es decir, cuáles son los universos, las vidas a quienes Isaac dio vida. ¿Sí? Y esto es una constante, esta historia de darle la vida. Es decir, ¿qué es este mundo embarazado? El mundo está embarazado de un nuevo tiempo, de una nueva época que puede comenzar a cada generación que pasa. ¿Sí? Y está escrito, por ejemplo, en Masejet Tamid, en el Talmud, Ezeu Jajam, ¿quién es el hombre que puede llamarse de Jajam, de sabio? ¿Con quién está la sabiduría? Se dice Arué et Nolad, es decir, esto que ve lo que va a engendrar su tiempo, esto que es capaz de mirar a todo lo que pasa en el mundo político, en el mundo sociológico, en el mundo militar, y llegar a la conclusión y comprender qué es lo que va a nacer de este tiempo. Entonces, si vos estuviste en un país y subió al poder determinado partido político y ves que la política está en un sistema de degenerescencia, de decadencia, entonces ya puedes predecir lo que va a pasar. Y esto es un hombre sabio. Nolad, es decir, ¿qué es lo que va a nacer de tu tiempo? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con el Gan Eden. ¿El Gan Eden qué es? Es el jardín del Eden, ¿no? Jardín viene de la palabra Gan. Gan es como una defensa en hebreo. Aganá significa defensa. ¿Sí? Entonces el jardín es como un círculo, por así decir, ¿sí? que defiende, digamos, lo que está dentro. Entonces el jardín del Eden, ¿qué es? Es una situación existencial en que uno está dentro de una matriz y se prepara para salir de esta matriz, es decir, darle el nacimiento a otra versión de uno mismo. ¿Sí? De esto tenía un lindo ejemplo Rav Taitachak, es un Rav importantísimo que nadie conoce, como todos los Rabbanim importantísimos. La gente conoce a los Rabbanim que no tienen ninguna importancia o pertinencia en la historia judía. El Rav Taitachak es nada más, nadie menos que el propio rabino que le enseñó a Herzl. Fue su abuelo. Herzl, esto que es el padre del sionismo moderno, que era sefaradí, cosa que poca gente lo sabe, de Sarajevo. Herzl no era ashkenazí, era sefaradí de Sarajevo. Y cuéntale el ejemplo siguiente, que están dos embriones en la panza de su mamá, 12 hermanos mellizos, y uno le dice al otro, mira, yo tengo esperanza de que un día salgamos nosotros de este útero y que vivamos en una dimensión superior. El otro lo mira. ¿Qué? Oh, está loco vos. Salir del útero. ¿Cómo vas a sobrevivir afuera del útero? Sin placenta, sin temperatura estable. Imagínate que un día alguien te cortara tu cordón umbilical. Está loco vos. Tus consideraciones no son científicas. Y ves este agujero que hay ahí, tengo una novedad. Todo lo que ahí cae jamás regresa. Nadie jamás regresó de allí para contar lo que hay del otro lado. Y este es el destino de nosotros todos. Caer un día en este agujero y desaparecer. Bueno, es decir, lo que está adentro no puede comprender lo que existe afuera. Y sin embargo, el mundo está embarazado. Es decir, el mundo está embarazado a cada año que pasa. Y hay otra dimensión existencial del mismo mundo, que es una repetición del mundo anterior, Le Shanen, pero mejorada, con algo más, con este Shinui. Este algo más, depende de nosotros. Es donde está nuestro libre albedrío. Es lo que nosotros vamos a hacer para que el mundo mejore, para que el mundo engendre, para que la historia engendre algo mejorado. Igual, por el pueblo judío es comparado a la luna, porque la luna nace a cada mes que pasa, y la luna nueva se llama Molad, esto que nace. El pueblo judío se llama Am Ivri. Ivri se escribe de la siguiente manera, lo pongo acá, espero que ustedes puedan leerlo. Vamos acá.
Ivri se escribe así, Ale, Ain, Bet, Resh. ¿Me siguen ustedes? Ain, Bet, Resh. Ivri. Ivri significa ubar, un embrión. Nosotros somos el embrión, los judíos, el pueblo embrionario. Es decir, el potencial que va a salir de este útero hacia otro. Siempre, a cada año que pasa, desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Somos nosotros este embrión que le da vida de nuevo a otra dimensión del mundo. En una época en exilio, en otra época acá en la tierra de Israel, en una época en Chile, en otra época en Venezuela, en otra época en Estados Unidos, en otra época en Francia, en otra época en Rusia, ahora en Israel. El embrión que van a nacer somos nosotros, Ubar, Ivri. No olvídense de esto. Es decir, el pueblo judío está ya naciendo de vuelta y otra vez más, estamos siempre naciendo. Por casualidad, existen criaturas en la Torá que no pueden tener hijos. Esta que no puede tener hijos se llama Akara. Akara, Ain, Kuf, Resh. Como por ejemplo, las matriarcas. Todas las madres judías eran Akarot. También Sara no tenía hijos, también Rivka no tenía hijos, también Rachel no tenía hijos, también Haná no tenía hijos. Porque existe una dimensión del nacimiento que es, digamos, hay muchas dimensiones del nacimiento, filosóficamente hablando. Hay la dimensión del nacimiento que es el padre, esto que le da la vida, que le da la cultura, que le trae los cambios. Hay la dimensión de la madre, que es esta que hace posible que algo nazca. Y esto es lo que dice Javá en el principio de la Torá. Javá es Eva. En el principio de la Torá le dice, Kaniti ish et a Elohim. Yo hice un hombre con Dios. Es decir, la matriz es la mujer. La akor de la palabra akara, que significa estéril o sin posibilidad de darle la luz, es como un árbol de quienes se sacaron las raíces. La akor eta etz. Y así este árbol ya no tiene más vida. Al mismo tiempo significa ikar, que es lo principal. Y akeret habayit, lo principal de la casa. Es decir, esta misma que no podía tener hijos, hace falta que haga algo para que pueda darle la luz. Espero que ustedes me sigan. Ustedes van percibiendo que estas ideas son ideas al mismo tiempo complejas, pero tienen una problemática. ¿Sí? Porque en un ratito más yo voy a decir que hubo una virgen que dio a la luz. Ustedes están comprendiendo de dónde viene acá la idea cristiana y cómo la distorsionaron. ¿Qué es lo que pasó? Las ideas del nacimiento en el judaísmo están todo el tiempo hablando de lo colectivo judío. La Torá siempre habla de lo colectivo, del pueblo judío, que puede traer una nueva era existencial al mundo. Y ellos agarraron todas las ideas colectivas y las transformaron en ideas individuales, como si de un nombre pudiera salir la nueva historia. No es así. La historia nace de un pueblo, no de un nombre. No existe un ejército de un solo hombre, así como decíamos en castellano. Es decir, el ejército son todos juntos, lo que es la sincronía de todos los judíos juntos que trae la nueva época. Y esto es justo lo que pasa en Egipto. ¿Sí? En Egipto está escrito de Moshe. Moshe, ¿por qué se llama Moshe? Porque se fue sacado del agua. Kiminamaim meshitihu. Así dice su mamá de adopción. Lo saqué del agua. ¿De qué agua es esta que lo sacó? Es el agua del nacimiento. Está escrito en el Talmud que hay 4 nombres para el Mashiach. Para esto que va a liderar el pueblo judío, digamos, que tiene una posición de liderazgo, en sacar al pueblo judío de una situación hacia otra situación, sacarlo de una circunferencia hacia otra circunferencia, de un útero hacia otra situación mejorada. Esto se llama Mashiach, pero tiene 4 nombres, basados en los versículos de la Torá. ¿Sí? Uno de ellos es Menahem, otro de ellos es Inon, otro de ellos es Haniná, otro de ellos es Shiloh. Son 4 nombres que son comunes, que están en los versículos de los salmos, de los profetas y también de la Torá. ¿Sí? Curioso que estos 4 nombres, cuando lo pones uno tras el otro,
las iniciales forman la palabra Mashiach, Mesías, Mashiach. Pero uno de ellos es Shiloh. Shiloh se escribe así, lo pongo acá. Veamos si se puede escribir. Shiloh. Perdón, Shiloh. Shiloh viene de la palabra Shiliah. Shiliah significa en hebreo placenta. ¿Por qué? Porque es Moshe que conduce el pueblo judío por las aguas del mar Rojo que se abren en dos. Esto que vamos a celebrar ahora en la sinagoga, este sábado, este Shabbat, es el mismo día en que se abrieron las aguas del Yam Suf. Y que el pueblo judío sale como que rompiendo esta placenta desde Egipto hacia afuera, para darle nacimiento a otra era existencial en que los hombres pueden ser libres, en que la Torá es posible, en que la tierra de Israel puede ser habitada, en que Egipto ya no es más esto que conduce la dirección de la historia, sino los judíos, estos que eran esclavos y que ahora se convierten en gente libre. Este es todo el sentido de Pesaj. Ahora, otra vez, todo esto acá, todo lo que estamos hablando, está siempre en el sentido colectivo y jamás en el sentido individual. Es decir, esto no puede extrapolarse de un lugar para otro. Pero de ahí ustedes percibirán, como dijimos, que de uno vamos a comprender dónde está el equívoco de interpretación de los demás, ¿sí? Donde no comprendieron lo que nosotros significamos del principio. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos yendo? Es decir, este es el momento en que estas transformaciones están tomando lugar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, Raf, o sea, corríjame si estoy mal. En el fondo, la idea del nacimiento en el judaísmo tiene que ver con un tema colectivo de cambio de época. Perfecto. O sea, no sé si lo estoy entendiendo bien. Perfecto. Esto es lo que se está mostrando en el tema de Rosh Hashanah y está implícito en las palabras en hebreo que estudiamos. Ahora, eso también, perdón, no me quedó claro la última parte, ¿se puede extrapolar a lo individual o siempre es colectivo? Siempre es colectivo. Esto es una gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Y en términos de los conceptos. La Torá siempre habla de nosotros en el colectivo. Mira, en las culturas occidentales, ¿está bien? Esto estoy hablando desde Vladivostok en Rusia, pasando por Europa, hasta Estados Unidos, Canadá y todos los países latinos, ¿sí? Lo que llamamos nosotros comúnmente la cultura occidental. En la cultura occidental, uno siempre está hablando de uno mismo. Solo comprenden un concepto, es el concepto de la individualidad. Como dice en Estados Unidos, self-made man, un hombre que hizo a él mismo. Un hombre que él mismo se hizo. O por ejemplo, cuando agarras estos artistas de televisión que comienzan las frases, no, porque yo, es decir, si la frase comienza con yo, es algo simpático, está hablando de él mismo. La gente habla solo de él todo el tiempo, ¿no? Al revés, si uno de ustedes ya tuvo algún tipo de convivencia con el mundo árabe, yo hablo de esto porque es un mundo que conozco razonablemente bien, siendo que también mi papá, también mi abuelo, mi bisabuelo, todos ellos vienen del mundo árabe, y es que es el extremo opuesto. Un árabe desconoce el concepto de individualidad. Para él no existe el individuo, existe la colectividad únicamente. Él cuando comienza una frase siempre dice nahna, nosotros. En lo de nosotros es así, en lo de ustedes es asá. Es el extremo opuesto. Para ellos, si uno muere para salvar a los demás, es todos los días, a cada noche, a cada rato. No existe una cuestión de que tenés que salvar el individuo, tenés que salvar el colectivo únicamente. Nosotros judíos no estamos ni acá ni ahí. Nosotros somos individuos en una colectividad. Es decir,
tenemos nuestro libre albedrío y una conciencia colectiva desarrollada. La Torá es nuestra colectividad. La Torá es lo que nos reúne a todos. Es el proyecto común. Por ejemplo, existe en la Torá una promesa de que que el pueblo judío es eterno. Digamos, y esto es un hecho histórico. Es decir, hemos visto pasar todos los imperios. Sin embargo, no existe ningún tipo de promesa que Samuel, que Shimón, que Pedro o que el otro estará ahí. Esto no existe. Como en nivel individual uno puede perderse, el pueblo judío no puede perderse. Lo mismo la Torá. Es decir, nosotros estamos en el medio, bien en el medio del mundo occidental y el mundo oriental. Quiero añadirles algunas tantas pequeñas ideas, ¿de acuerdo? Antes que encerremos la clase de hoy, puesto la primera clase no quiero exagerar demasiado, para que ustedes no comiencen a tener miedo de confrontarse todas las semanas con tanto. Pero algunas pequeñas ideas, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados en el mundo occidental a hablar de una persona religiosa, digamos, o medir los niveles de religiosidad de la gente preguntándoles, ¿vos crees en Dios o no? Entonces la gente contesta, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, yo soy ateo, soy católico, soy judío, soy lo que quiera. Y así hacen las encuestas, ¿sí? Basado en estas encuestas te traen porcentajes y te dicen, en tal país hay tantos católicos, hay tantos creyentes y así en adelante. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, que España es quizá el país más católico de Europa, ¿sí? Seguido por Portugal, o ahí aún tenés en España estas mujeres llamadas Purificación, Concepción, son nombres comunes en España, aún más que en Sudamérica. En Sudamérica también son comunes, ¿no? Pero esto, sin embargo, no tiene ningún sentido. Son encuestas vacías y vanas de todo sentido. Porque mismo hay gente, por ejemplo, que es ateísta, pero dicen que creen algo metafísico. Hay otros, por ejemplo, que creen, digamos, fanáticamente en teorías científicas de la evolución, por ejemplo. Son fanáticos cientistas. Es decir, si la ciencia dijo esto es así, entonces tiene que ser y no se discute. Y se pone nervioso si por casualidad no estuvieras de acuerdo con él, ¿sí? Pero todo esto no es algo que interviene en la identidad colectiva, porque ahí estamos hablando de la relación individual del hombre con lo metafísico, o de un hombre con su religión, o de un hombre con su Dios, digamos así en estos términos. ¿De acuerdo? Sin embargo, una sociedad de esta manera puede existir sin que uno necesariamente tenga una influencia sobre los demás. El nivel de verdadera religiosidad de la gente se mide en cuanto la gente está dispuesta a sacrificarse por los demás, a hacer cosas que influencian lo colectivo, ¿sí? Por ejemplo, en países árabes, uno está dispuesto a darle la vida por su patria, por su religión, por su familia. Así nomás, ¿sí? Sin dudar, sin vacilar. En otros países hay gente que cree en Dios, pero que no va a hacer nada por los demás. Entonces esta cohesión es algo que cambia todos los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, está escrito en el Talmud, una de las prohibiciones de la Torá, está explicada en el Talmud. Se dice lo siguiente: ustedes no harán de acuerdo con los caminos de los emoreos, derech ha-emori. Los emoreos eran un pueblo, una nación que vivía acá en el Medio Oriente hace 3000 años, no sé, en la época de la salida de Egipto. Y entonces teníamos una mitzvah de no hacer como ellos. Entonces la pregunta es la siguiente: pero la Torá, ¿por qué prohíbe algo así? Sobre todo si este pueblo no existe más. ¿Sí? ¿Por qué hace falta ponerlo en la Torá? Entonces hay que comprender un principio básico de la Torá. La Torá no prohíbe cosas simplemente por prohibir, ¿sí? Sino porque, por ejemplo, ni todo está escrito en la Torá. No está escrito en la Torá, por ejemplo, que está prohibido meterle la cabeza en un inodoro y tirarle a la cadena. Tampoco está escrito que están prohibidas las drogas en la Torá.
Entonces uno puede decir, si no está escrito que está prohibido, entonces está permitido. Pero esto es un pensamiento filosóficamente pobre. Digamos, la Torah no te prohíbe lo que es evidente. La Torah te prohíbe lo que te puede parecer muy lógico y lo que harías si no estuviera prohibido. Este es el punto de la cosa. Entonces, ¿qué es este Darkei Emori? Estas cosas que estos emoreos hacían que juzgó la Torah importante ponerlo. Y el Talmud explica, los emoreos tenían una vez por año una fiesta en que agarraban huevos, ¿sí? En esta época eran huevos de palomas o de codornices, porque no habían gallinas en el Medio Oriente, la gente comía codornices y palomas, ¿sí? Agarraban huevos, pero con el feto adentro, estos huevos fertilizados, y los enterraban, ¿sí? Todos estos huevos, así, y bailaban alrededor, en un ritual. En una de las cosas que hacían. Y esto está prohibido hacerlo. Entonces, por ejemplo, si algún día te despertaste en la mañana y dijiste, me encantaría agarrar un huevo de ave con un feto adentro, enterrarlo y bailar, sepa que esto está prohibido. ¿Nunca te pasó esto por la cabeza? ¿No? Bueno, entonces, pero la cabeza de ellos pasaba. Ustedes me están siguiendo, la gente está durmiendo. Estamos casi terminando. Entonces un poco más de ámbito y ya estamos. ¿Sí? Seguimos. Perfecto. Estamos bien, Raf. Entonces, sí, te dijiste que no quiero hacerlo esto. Esto tiene una simbología. Ellos se están diciendo, el futuro que es la fertilización del huevo. Es el hecho que venga otra generación. Ellos agarraban a esta generación y decían, nosotros no queremos hijos. Hijos son un problema. Los hijos tenés que darles de comer, despertarte en el medio de la noche, llevarlos al baño, limpiar el caqui, gastar tu dinero. Ya no puedes más viajar de vacaciones porque el dinero ya no te alcanza. Y cuando se despierta en la mañana tu hijo quiere comer chocolate y no comida. Y bueno, muchísimo más simple es hacer la fiesta todo el día. Es vivir sin hijos. Es hacer la fiesta, luego entierras al futuro, es el símbolo, y vives la vida en este momento, con todo lo que hay de bello, la libertad sin hijos. Y esto es justo lo que pasa hoy en día en el mundo occidental. Esto se llama, en términos malthusianos, de control populacional, o medios para evitar que la gente esté embarazada, o cómo aprovechar la vida sin tener hijos. El derecho de que una mujer sea dueña de su propio cuerpo, así como dicen ellos, ¿sí? Entonces ustedes perciben que esto, la Torah, no es ninguna novedad en términos filosóficos. Hay gente que cree que los antiguos eran tontos. No eran tontos para nada, eran muchísimo más inteligentes de lo que podíamos imaginar, ¿sí? Y sus filosofías eran problemáticas, ¿sí? Al punto de que la Torah las rechazaba, esta filosofía, y sobre todo decía a los judíos que nosotros no hagamos como ellos, que no creamos, por ejemplo, que es bueno evitar tener hijos en virtud de una vida de provecho, una vida provechosa con placeres o placentera que te dura 10 años, pero que no tiene futuro, que no entierres tu futuro, por ejemplo. Y luego, el hecho de tener hijos es parte del colectivo. Porque no estás teniendo hijos solo para ti, sino por toda la sociedad. Es justo todo el dilema del mundo social, del mundo occidental de hoy en día, es la cuestión de los hijos. Que las poblaciones están envejeciendo, hay muchísimo más viejos que jóvenes, y estos viejos no tienen más quienes le paguen las pensiones y el dinero de sus pensiones cuando se retiran, ¿sí? Y esto, y al revés, los árabes siguen teniendo muchos hijos y van enviando refugiados hacia Europa. Y va habiendo la población de Europa viene reemplazándose por todos los inmigrantes. Es decir, nosotros, por lo tanto, en resumen de todo lo que se dijo, somos individuos dentro de una colectividad. Y esta nuestra conciencia es lo que importa,
digamos, todo lo que importa a nosotros es quiénes somos, de dónde vinimos, cuál es nuestro papel, nuestro rol en la sociedad, y también cómo la sociedad está vinculada con nosotros y nosotros vinculados con ella. Toda la filosofía judía, todas las ideas que estamos trayendo ahora, todos los conceptos tienen necesariamente que traducirse por acciones. Si tienes una linda idea y esta idea no se traduce por algún tipo de acción, esta idea es vacía y termina por desaparecer. Luego, a cada una de estas ideas que emitimos hoy, las vamos a traducir por acciones. ¿Cómo es esto? Ahora viene Shabbat. Es el segundo Shabbat de Pesach. También es el séptimo día de Pesach. En este día vamos a terminar de celebrar la salida de Egipto, en todo caso, en este momento. Vamos a agarrar lo que se quedó de las matzot, vamos a comer matzot, vamos a la sinagoga y en los rezos vamos a citar todas estas partes de la historia. Y nos vamos a acordar de todos los hechos filosóficos que están por detrás, la posibilidad que tenemos nosotros de crear un nuevo mundo, nuevos mundos o nuevas dimensiones a cada vez. Vamos a traducir todo lo que estudiamos hoy en acciones. Y esto es lo que le da perenidad al pueblo judío. Es el hecho de que el mundo de las ideas, el mundo de las acciones estén juntos. Así como lo individuo, es decir, el mundo de las ideas, se conecta con la colectividad, que es el mundo de las acciones. Por lo tanto, la importancia de participar en todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos pasando. Y por último, con esta idea vamos a concluir nuestra clase. Ben Gurión fue el primer ministro de Israel, el primer de los primeros ministros de Israel, en 1948. Es esto que declaró la independencia del Estado de Israel, ¿sí? Era un hombre muy problemático, digamos, pero hizo cosas muy importantes. Sin embargo, era un hombre que vino de un mundo judío clásico, europeo. Hizo un discurso en Estados Unidos. En su discurso dijo lo siguiente: mira, ustedes, los jóvenes americanos, ya estamos hablando de los años 50, ¿no? Todos ellos saben, más o menos, cómo empezó la historia de Estados Unidos. ¿Qué día? Nadie lo sabe. Ellos saben que esto empezó por un barco, incluso el nombre del barco se recuerdan, Mayflower, que llegó en algún momento con unos tantos inmigrantes, y las historias con los indios y esto que pasó. Y esto es lo máximo que puede recordarse. No se recuerdan de lo que han hecho hace un año. No saben distinguir una guerra de otra. Miren nosotros judíos, así dijo Ben Gurión al Parlamento americano. Miren nosotros judíos. Le preguntas a cualquier niño judío, cualquiera, sobre todo en esta época, ¿cuándo se ha formado el pueblo judío? Te va a decir el día 15 del mes de Nisan. ¿Qué estaban vistiendo esta noche? Motnehem Hagurim. Estaban con sus cinturones puestos y sus sandalias en los pies. ¿Qué han comido esta noche? El Korban Pesach, el Cordero Pascual, y la Matzot, y las hierbas amargas. ¿Y cuánto tiempo llevaron hasta que llegaron a la tierra de Israel? 40 años. ¿Por dónde entraron a la tierra de Israel? Etcétera, etcétera. Es decir, sabemos todos los detalles y cualquier niño judío conoce todos estos detalles. ¿En virtud de qué conoce estos detalles? En virtud de esto, que este Shabbat nosotros vamos otra vez más a la sinagoga, a acordarnos de todos estos detalles. Que vamos a transformar nuestra historia en acciones prácticas. Y estas acciones van a sentar, a concretar nuestras ideas, a materializar todas nuestras filosofías. Luego, mismo un necio, por ejemplo, que conozca bien las acciones, que sabe lo que hay que hacer, pero no conoce bien las filosofías, le dio espacio a sus hijos, que sus hijos un día puedan interpretar. ¿Y esto por qué lo hacemos? Y esto es lo que dijimos en el Seder Pesach. ¿Qué es lo que hay de distinto esta noche de todas las demás noches? Man ishtana halayla ze mikol haleilot. ¿Por qué esta noche estamos haciendo distinto?
Y este es nuestro punto de partida. A partir de ahí vamos a empezar a estudiar también la parte filosófica y también la parte práctica. Preguntas, comentarios. Yo creo que voy a estar procesando algún tiempo y voy a tener las preguntas listas como para la próxima semana. Muy bien. Rabino, una pregunta. Que se me ocurrió ahorita. ¿Por qué siempre hay una razón o es una coincidencia? Que Pesa siempre está aproximado a Semana Santa, la celebración de los católicos. ¿Existe alguna coincidencia o existe una razón? Excelente pregunta. Es una pregunta fantástica. De hecho, necesitaría de unas 2 horas para contestar a esta pregunta. Lo hago bien cortito en una frase. Todas las fiestas cristianas o musulmanas, sin excepción, son calcadas, copiadas a partir de nuestras fiestas y distorsionadas para significar otra cosa, con un solo intento, una sola intención, de que los judíos dejaran de celebrar sus propias fiestas y comenzaran a celebrar otra cosa en su lugar. Y nos De hecho, Rob, lo que yo entiendo es que justamente la última cena de Jesucristo es el ser de pesas que estaba haciendo. Exacto, exacto. Y por esto, incluso ustedes que vienen de países latinos, ¿sí? Bueno, sobre todo Adrián de Paraguay, esto seguro te lo acordarás, ¿sí? Cerca de la época de Pesaj, ¿sí? Hay un día llamado el día de la crucificación de Jesús, en que los cristianos salen a la calle con las estatuas, hacen sus procesiones, estas cosas. ¿Y qué hacen ellos? Agarran un muñequito de Yehudá, del judío traicionador, Yehudá Ishkariot. Ishkariot significa un nombre de la ciudad de... El pequeño judío pueblerino lo colgan y vienen con los palos y le pegan, judío, judío. Yo me acuerdo que este día, por la primera vez lo vi, me espanté. Mi papá me sacó mi kipá de mi cabeza para que la gente no nos reconociera. Y yo dije a mi papá, pero yo quiero mi kipá. Mi papá me dijo, sí, pero yo quiero mi cabeza. Y esto lo vimos en todos los rincones. Es un día en que los judíos no podían salir de kipá en las calles. No sé si todo el mundo latino es igual, pero donde vivíamos nosotros era así. Y viene justo por esto que dijiste. Es porque estos van a reemplazar el Seder Pesach en que estaba Jesús comiendo matzot, porque Jesús era judío. Incluso, si Jesús viviera hoy, ustedes verían un judío con la barba hasta acá, Streimel, peot, caftán negro de la cabeza a los pies, cumpliendo todas las mitzvot de la más simple a la más compleja. Evidentemente los judíos no se vestían así en la época de Jesús. Le estoy dando una metáfora para que comprendan qué tipo de judío era Jesús. Así se hubiera vestido hoy en día. Esto es hecho conocido. Si alguien después se interesa por este tipo de literatura, podré enviarles la literatura específica sobre esto. Y luego trataron ellos entonces de poner que el día de la crucificación ¿cómo se llama esto? De pegarlo al muñequito judío, que sea justo en el día de la Pascua judía. Y ahí aprovechaban todos para decir que nosotros hacíamos la matzá con sangre de niños, este tipo de tonterías. Baruch Hashem. Esto es a propósito. Por lo tanto, el carnaval es en la época de Purim. Pesaj es la época de la Pascua, es decir, Pascua en la época de la Pesaj. La Cuaresma son los 40 días que contamos nosotros hasta Shavuot. Shavuot es la noche que ellos no duermen, la noche de vigilia. Y todas las fiestas cristianas, sin excepción, son calcadas en algo judío que ellos trataron de ocultar y destruir. Peor que esto, Yocheved. Hoy en día hablas la Biblia, preguntas a cualquiera qué es la Biblia, te contesta, es el libro de los cristianos. ¿Cómo es posible?
La Biblia jamás ha sido el libro de los cristianos, es el libro de los judíos. Incluso esto lograron robarlo. Bueno, ¿otra pregunta, comentario? Si no, por favor. Yo tenía una pregunta, ahora que lo mencionó Rab. O sea, bueno, no entiendo de dónde vendría, por ejemplo, el Ramadán, que es un mes de ayuno, inspirado o calcado del judaísmo. Digo, Exacto. ya que está mencionando eso, pues me dio curiosidad si puedo preguntar eso. Sí, ellos ayunan en el Ramadán a causa de un día en que Muhammad ayunó. Entonces le preguntó a un sabio judío que era un compañero del califa Omar en esta época, era un judío de Yemen, un judío yemenita, su compañero. Y preguntó, ¿qué harían ustedes judíos si uno hubiera ayunado en un mes, pero que no se supiera exactamente en qué mes ayunó? Entonces el judío, llamaba Ka'ab, era el nombre de este judío, le contestó, nosotros probablemente ayunaríamos todo el mes, porque así estaríamos seguros de haber ayunado el día correcto. Y de ahí comenzó el Ramadán de ser un mes de ayuno, pero en la práctica tendría que ayunar un día solamente si supieran qué día se trata. Pero del Islam, les voy a decir en términos filosóficos, el Islam es una de las religiones más estúpidas que ya existió en la esfera humana. Yo creo que cualquier pagano, bueno, esto hablaremos de esto otro día, y perdón de las palabras duras en contra de los musulmanes, pero algún día hablaremos, trataremos de explicar, Dios mediante, de dónde vienen, qué piensan y en qué se basa su fe. Aparte de esto, no se olviden hoy anoche de contar el Omer, esto que se acuerda de contar. Ayer ha sido el día 4 del Omer, luego hoy hay que contar un día más. Si uno todavía no sabe lo que es, no se preocupe demasiado, luego explicaremos todo. Estamos comenzando ahorita. Miren, nosotros nos vemos por lo tanto a partir de ahora todos los lunes. Los lunes, a partir de las 19 horas, tenemos nosotros nuestro compromiso, nuestra linda clase de Torah. Si a alguien se le hace complicado por el castellano, por lo que sea, por el Zoom, también tendremos encuentros en persona. El lunes estará con nosotros Reuven, el secretario del Majón, donde nos pondremos de acuerdo para que podamos entregarles vuestros libros. Tenemos libros de estudio y de rezos para todos ustedes, en español y en portugués para los que hacen falta. Entonces nos pondremos de acuerdo, ustedes vendrán a buscarlos o nos encontraremos en el camino. Y tendremos acá y allí algunos encuentros en persona en que les pediré de todos que estén con nosotros, que hagan el trayecto, que estén con nosotros. Bueno, les deseo a ¿Qué todos... libros, Rabino? ¿Sí? ¿Qué libros? Libros de estudio que les daremos para que puedan prepararse para el examen. Luego la clase que viene explicaremos la parte práctica, los exámenes que haremos, cómo serán, cómo se organiza, digamos los plazos que tendremos para estudiar y nuestras tareas de casa. Ok. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos Dios mediante el lunes, ¿sí? A partir de las 19 horas. Bueno, Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Perfecto, Rab. Y hasta luego. Gracias Hasta a todos. Gracias. Obrigado, Rabino. Boa noite. Gracias, Rab. Laila Tov. luego.